Lo que no se comunica no se conoce, lo que no se conoce no existe. Dentro de esa estrategia de masificación lo que se trata es apuntalar la obra del gobierno y empoderar a la ciudadanía. ¿Esa es la estrategia? Nosotros tenemos una delegación hecha por el pueblo ecuatoriano a través del presidente de la República, que nos ha designado funcionarios como tales, y cada uno cumplimos un papel. Creo que es parte de la obligación y de responsabilidad decirle a los mandantes qué está haciendo esta persona a quien se le ha delegado la gestión de gobierno, y creo que es una obligación. Sucede también en la vida privada, o sea, los grandes directorios, las grandes corporaciones tienen que informarle a los accionistas, en este caso los dueños del pueblo, de la patria, del país, tienen que saber qué se está haciendo con su dinero. Y también, y esto es importante, hay que decir cómo piensa este gobierno, y creo que ha sido parte de la franqueza y la transparencia, decir qué queremos hacer, a dónde vamos y cómo pensamos, inclusive arriesgando capital político. Vamos a aquello. O sea, nadie discute la obra que ha hecho este gobierno. Sería absurdo por lo discutir, porque las carreteras están ahí, la obra social está ahí, los hospitales están ahí. Ya otro tema y otra discusión es la calidad del modelo de gestión del gobierno. Eso es harina de otra materia o de otro costal. Pero dar a conocer toda esa gran obra pública y toda esa gran obra social, ¿implica confrontar tanto? Bueno, creo que la confrontación viene quizás del temor a que la gente sepa lo que se está haciendo. No te olvides, Carlos, que parte de la función de la publicidad, de la comunicación, es generar confianza para generar una conducta en la ciudadanía. En la vida privada se hace. Un determinado producto anuncia determinadas características, genera una confianza, por lo menos temporal, que genera una creencia. Este producto me va a servir para esto, y mueve una conducta. En la parte política, social, también es bueno generar creencias positivas para tener conductas positivas, como cohesión social, como acción colectiva. Por ejemplo, el pago de impuestos es una gran muestra de aquello. Cuando cogimos el gobierno, había una recaudación promedio de 4.500 millones de dólares. Hoy se llega a 10.000 millones. Una inversión publicitaria que tenga ese retorno social tan grande es la mejor inversión para un Estado. Y un pequeño detalle, Carlos, si me permite. Por favor. Transmitir las obras que implica la realización, un hecho tangible, tiene detrás una gran verdad. ¿De dónde salió tanto dinero que antes no había? Y creo que la gran capital de este gobierno realmente es su transparencia, su honestidad en el manejo de los fondos públicos, recuperar los fondos públicos para el pueblo. Bueno, ya vamos a seguir hablando del estilo gubernamental durante estos primeros 5 años, porque hay declaraciones del propio presidente Rafael Correa en la época de candidato que hablaba para poder sentarnos con pares, primero tenemos que romper el desequilibrio. Se refería un poco justificando esta confrontación. Cuando estemos en igualdad de condiciones nos vamos a sentar a hablar. Pero ya esa igualdad de condiciones, y a lo mejor hasta más allá de igualdad de condiciones, ya el gobierno ya la tuvo. Ha ganado todas las elecciones que ha querido. Y el presidente sigue con esa popularidad. ¿No es hora de bajar un poco los decibeles de ese diálogo, de esa confrontación, Vinicio Alvarado? Bueno, yo creo que es un tema también de estilo, un tema de forma de enfrentar las cosas, de hacerlo con frontalidad, con dureza, con franqueza. Hay muchísimo aún por cambiar. No te olvides que cuando la patria se perdió, porque este eslogan de volver a tener patria, más allá de un eslogan, es el reflejo de una realidad. ¿Qué significa no tener patria? Significa que los ciudadanos de baja condición económica no se sentían dueños de, por ejemplo, el petróleo, no se sentían dueños de parte de la recaudación de los impuestos, etcétera. Entonces, esa devolución de la patria, esa pérdida de la patria hizo que se corporativice el Estado, que hayan grupos de organizaciones sociales, también grupos de poder político, también grupos de poder económico, y cada uno hizo el sálvese quien pueda, incluso organizaciones sociales, como te digo. Entonces, romper esas argollas cerradas, por ejemplo, los privilegios exagerados en algunos sindicatos, los privilegios exagerados en organizaciones sociales, creerse dueño de algunas áreas del país, implica seguir confrontando, romper los atavismos. Por ejemplo, el tema de la evaluación y capacitación de profesores eran argollas que no podían abrir. Todavía hay mucho que cambiar y todavía hay mucho que enfrentar. No necesariamente confrontar, significa confrontar la realidad versus la mentira, el futuro versus el pasado. Y en esa dinámica creo que hay mucho por develar todavía. Pero en esa dinámica, enfrentar el pasado, el presente y proyectar el futuro estaría correcto. Pero en los enlaces ciudadanos y en el estilo presidencial, se utiliza un lenguaje duro, se utiliza una confrontación dura, y para desmentir
o para dar la verdad, mejor dicho, del gobierno, se utilizan espacios como cadenas, etcétera, etcétera, de la televisión, donde, por ejemplo, un ejemplo es lo del doctor que ahorita no recuerdo el nombre, de la última cadena que salió. ¿Eso no es saturar hasta cierto punto? Yo pienso que es el respeto a la verdad, Carlos. Probablemente el lenguaje a veces, o la forma puede ser dramatizado de una manera dura, de una manera franca, de una manera cruda, pero jamás se distorsiona la verdad. Y plantear unas cosas tal como son, en confrontar verdades a medias con verdades totales, probablemente es tomado como una cuestión un poco dura, pero simplemente lo que se persigue es la verdad. Si una persona dice, yo no cobré por un trabajo, es una mentira a medias, porque estaba en delegación en otra función y por lo tanto sí cobró por eso, porque no hacía lo otro, estaba haciendo esto. Entonces se pretende confundir a los televidentes, a la opinión pública, con determinadas verdades a medias, y había que decir la verdad tal cual era. El señor sí tenía un sueldo, sí cobraba por aquello, pues estaba en funciones delegadas en otro. Además que recibía, por ejemplo, viáticos por aquello. Entonces la gente se puede quedar con una sola idea. La verdad es tal cual es, y así hay que plantearla. Ok, vamos a regresar después al estilo presidencial, pero todas estas verdades, señor secretario general y doctor Vinicio Alvarado, y toda esta comunicación, toda esta estrategia de comunicación gubernamental, de comunicación política, donde la publicidad es un elemento de la comunicación, no es la comunicación en sí, requiere de ingentes recursos económicos. La revista Vanguardia, en la edición del 21 al 27 de noviembre, saca un reportaje sobre la campaña que ya se nos viene prácticamente a puertas en el 2012, previo a las elecciones del 2013. Dice, el camino a Carondelet 2013 comienza con un jefe de Estado que ha dejado claro que los recursos económicos no pueden ser un limitante. Se refiere a la inversión global del gobierno. Dice, la primera muestra de esta gran estrategia millonaria es la proforma presupuestaria para el 2012, estimada en más de 26.000 millones. Hay un incremento de alrededor de 2.000 millones en relación al año anterior. Rafael Dávila, asambleísta crítico al oficialismo, dice, de aprobarse esta proforma, el gobierno podrá contar con más de 295 millones de dólares para este tipo de gastos. Se refiere a la publicidad y comunicación. Hay al menos 10 partidas presupuestarias que así lo confirman. 295 millones para el año 2012, dice Rafael Dávila, asambleísta crítico al gobierno. Carlos y ciudadanos, primero todo es una total mentira que hay que aclararla, con la dureza que acostumbramos. La primera pregunta que habría que hacerle a los ciudadanos, si por qué en un año electoral se pretendería entonces que el gobierno haga menos obras, hay que preguntarle a los ciudadanos si estarían de acuerdo con eso, que se hagan menos hospitales, que se hagan menos escuelas, menos carreteras, a efecto de que el presidente sea tan pulcro y tan franco, y dice, como viene época electoral, entonces no voy a hacer obra social, no voy a hacer obra de infraestructura. Y segundo, la gran mentira que hablamos, ¿no es cierto?, decir las verdades a medias. En esa partida de 298 millones de dólares son varias partidas. Están, por ejemplo, el material para las cédulas, el material para las licencias, las fotografías aéreas para el catastro nacional de los terrenos del país. Está el gasto que se entregó al Consejo Nacional Electoral, están las campañas sociales de vacunación, están las campañas de bono de desarrollo humano, etcétera. La verdadera inversión en publicidad, pago de medios por publicidad, no pasó de 18 millones y no será para el 2011 más de 20, 22 millones de dólares. Para el 2012. Para el 2012 no va a ser más de 20, 22 millones de dólares, absolutamente. Y para el 2011 estamos cerrando en cerca de 18 millones de dólares. Esos 298 millones es otra manera tramposa de engañar a los ciudadanos. Ahí están puestos partidas, ahí están los libros para las escuelas, etcétera. Entonces, ellos lo saben, sin embargo lo ponen así para confundir a los ciudadanos. Ok, a ver, estamos hablando entonces que el 2011, publicidad, es decir, pauta publicitaria, llámese en medios audiovisuales, o llámese en prensa escrita, medios escritos, estamos hablando de, en el 2011, 18 millones y en el 2012, 22 millones. ¿Correcto, señor secretario? Exactamente. Ok, ahora, en este mismo reportaje o artículo, nota de prensa que le estoy haciendo mención de la revista Vanguardia, y donde el asambleísta Rafael Dávila menciona los 295 millones, hay varios rubros, pero voy a puntualizar dos rubros. La partida 530207, que dice difusión, información y publicidad, 53 millones. Y la partida 730207, que dice también
difusión, información y publicidad 76 millones. Es decir, si sumamos las dos partidas, suman más de 120 millones de dólares. Lo responsable sería desglosar aquello. Ahí están ferias internacionales, participación del país en ferias turísticas en Alemania, participación en Francia, acciones publicitarias y de comunicación, libros, folletos, catálogos, publicaciones, memorias, ferias, como le decía, eventos internacionales, conferencias, etc. La única manera y fácil de comprobar cuánto se invirtió, ellos tienen la fuente. Ir a los medios de comunicación y preguntarle cuánto le facturaron al gobierno nacional en su totalidad, que implica empresas públicas, Carlos, CNT, Alegro, Selec, TAM, etcétera, que implica a los ministerios y la presidencia de la República, que no gastó más de 3 millones de dólares. Todo el gobierno como tal, incluyendo las empresas autónomas. Absolutamente. Okay. Es decir, los ministerios, la presidencia de la República, vicepresidencia de la República, ministerios y empresas públicas y empresas autónomas. Ahora, entonces, pero también hay otro rubro, señor secretario, que habla de espectáculos culturales, esos espectáculos culturales, eventos públicos oficiales, 8 millones de dólares, la partida 530206, y eventos públicos oficiales 2 millones, que es la partida 730206, que son maneras también de comunicar. Claro, pero hay que ver, pues habría que dejar de gobernar, pues vienen presidentes de otros países, se hacen encuentros, acuérdense que está UNASUR y todos estos eventos internacionales que deben estar registrados allí. Pero aquí se está hablando de satanizar el alineamiento, la propaganda, el cambiar el pensamiento sobre aquello que tanto temen. No es más de 18 millones de para el dólares, 2011 Carlos. Y 22 millones y para el 2012. cerca será 20, 22 mil millones. Pero ahora, entonces, y no se olvide que la tarifa la ponen los medios, pues no. O sea, cuesta. Si no costara, fuera nada el rubro, ¿no? Bueno, pero dicen las malas lenguas que con el volumen de negociación del gobierno también baja esa tarifa con muchos descuentos. Exactamente, pero eso es otra verdad que habría que recriminarle a los medios. Cuando nosotros ingresamos a este gobierno, siendo el mayor anunciante del país, históricamente el gobierno ecuatoriano ha sido el mayor anunciante, recibiría un descuento del 30% tarifa, menos que muchos anunciantes privados. Y nosotros nos sentamos a negociar y hoy el gobierno recibe un descuento del 70% tarifa. ¿Qué significa esto? Que si un comercial a una hora determinada cuesta $1,000 pasarlo una vez, a nosotros nos cuesta solo 300. Antes costaba 700. Pero con ese nivel de descuento, señor secretario general, el 70% tarifa, de razón pues que las tarifas van a ser altas. Pues. Las tarifas o la exposición va a ser muy alta. Así, eso significa eficiencia también de este gobierno, que es eficiente. Ok, bueno, eso es cuestión de habilidad de negociar y eso no está en... de justicia también, de defender los recursos de los ciudadanos. Del Estado ecuatoriano, que son los ciudadanos. Pero vamos a lo siguiente, es decir, a ver, pensar de que no vaya a haber gastos de publicidad en cualquier orden de la vida corporativo sería, perdónenme la palabra, sería una estupidez. Incluso inconstitucional, porque sería negarle a los ciudadanos lo que tanto se defiende, la libertad de expresión, de comunicarle. Ok, pero vamos a los equilibrios, cómo está distribuido este gasto publicitario para el 2012, 22 millones de dólares, considerando que es un año preelectoral, es decir, ¿cuánto está yendo a medios incautados, a medios públicos, aunque los medios públicos no pueden recibir propaganda? ¿Cuánto está yendo a los medios incautados y a los medios privados? En el justo equilibrio de acuerdo a su participación en sintonía. Pues no tengo... O sea, el justo equilibrio lo marca la sintonía. Es que mira, nosotros tenemos una subsecretaría de imagen y comunicación que establece los ratings y las participaciones de cada medio exactamente de acuerdo a la audiencia, y sobre eso se hace una planificación, se negocia independiente con cada medio, se establece una probable inversión que se va a hacer y se llegan a tarifas determinadas, y cada uno sabe que le está llegando lo que corresponde de acuerdo a su participación, salvo excepciones donde los propios medios se han encargado de decir y además contradecir algunos mensajes publicitarios que contradice toda lógica técnica. Es decir, el principio... Hay una teoría que dice que el medio es el mensaje. Si yo pongo un mensaje en un medio que me descalifica, es una inversión mal hecha, es botar la plata de los ecuatorianos. Entonces, cuando los medios han llegado a ese nivel de distorsión, de criticar un propio spot de un cliente al aire, en un noticiero, por ejemplo, evidentemente nos están diciendo, sabes que no me pongas aquí porque yo voy a combatir tu publicidad. Me gustaría ver si lo hacen con su publicidad privada. Entonces, eso han habido excepciones, pero en términos generales la inversión está de acuerdo a la participación. Es decir, ¿no se invertiría en función de los medios que atacan al gobierno? ¿Eso es lo que nos quiere decir, señor secretario?
Lo digo con absoluta franqueza. Por ejemplo, Ecuavisa rechaza spots nuestros porque tiene su política, que la respetamos, aunque no la compartimos necesariamente porque nos impide tener una mejor exposición en un segmento que ve aquel canal. Pero, por ejemplo, restringe un solo spot del gobierno por segmento o por programa. Nosotros quisiéramos pautar más. Ellos no tenemos más pauta en Ecuavisa, por ejemplo, porque ellos en su política no lo permiten, pero más bien tenemos deseos de seguir invirtiendo. Usted sabe que los noticieros de Ecuavisa y algunos personajes de allí son claramente opositores al gobierno. Ok. Señor secretario, en el momento que yo acepté sentarme aquí, ejercer el rol de comunicador y hacer entrevistas, mi obligación es con la ciudadanía y recoger las inquietudes de la ciudadanía. Hay algo que ha preocupado a la ciudadanía y que se ha dicho y se lo comenta en ciertos círculos, y por eso se lo voy a preguntar de forma directa. 22 millones de dólares en inversión publicitaria, porque aquí estamos hablando meramente de publicidad y de pautaje, genera... Si no estuviéramos hablando el gobierno y hubiera una gestión por conseguir esta publicidad, generaría una comisión de agencia, una comisión de publicidad. Los medios incautados cobran, o los ejecutivos de los medios incautados, que son los responsables de las áreas comerciales y de venta, cobran comisión por las publicidades que el gobierno les pone. Carlos, no te olvides que ellas son empresas que participan en el mercado privado, tal cual era la azucarera, tal cual es EICA, tal cual son otras de las empresas incautadas. Son empresas que participan, que tienen que pagar sueldos, que tienen que dar utilidades, que tienen que dar renta. Las políticas internas de esa empresa no las ponemos nosotros, las ponen ellos. Nosotros simplemente generamos una pauta y decidimos en qué medio y cuánto, de acuerdo a los objetivos, a los grupos objetivos que estamos dirigiéndonos, al perfil de la programación. Sobre eso habría que preguntarle directamente a los medios y a los gerentes. Entiendo que en todos los medios que participan privadamente tienen políticas comerciales que tienen derecho a escrutarla, derecho a analizarla y derecho a criticarla. Nosotros no le ponemos la política. Y derecho a que rindan cuentas, porque lo ideal sería que las comisiones guarden reciprocidad con alguna gestión que se ha hecho por adquirir esa publicidad. Lo que sí, Carlos, es que el primer objetivo nuestro era preservar el valor de aquellas empresas para que cuando se vendan no sean empresas deterioradas, empresas quebradas, y creo que son buenos ejemplos de desarrollo. TC ha tenido un crecimiento importante, una participación, sigue siendo líder a nivel nacional en la sumatoria de participación en los canales. Gama no está tan bien en términos de participación, pero creo que económicamente tiene un punto de equilibrio adecuado. Pero insisto, el manejo comercial depende de las administraciones que están delegadas aquí, y tendrán que responder por ello, obviamente, ¿no? Sí, esa es la idea, que cada uno asuma su corresponsabilidad. Ahora, no te olvides que son empresas comerciales incautadas, no son medios públicos. Son privadas, para mí eso está claro. Para mí, y se lo dije a la asambleísta Escala cuando en un pulso político dijo lo contrario, yo le advertí. Ahora, que cada administración rinda cuenta de lo que debe rendir cuenta, eso es otra cosa. Vamos a lo siguiente. En los mismos años políticos, ¿no va a haber un desequilibrio en ese sentido de una campaña electoral con 22 millones de dólares en manos del Estado versus candidatos dispersos o con coaliciones que puedan formar en presencia de medios? No te olvides, Carlos, que eso es un presupuesto, que no necesariamente tú te preparas de acuerdo al proyecto que vas a hacer, pero jamás vamos a infringir la ley electoral. Cuando se establezca vedas, cuando se establezca que no se pueda pautar, como todos los años lo haremos. Mientras podamos, comunicaremos a los ciudadanos. No te olvides que en esa inversión, Carlos, insisto, es una inversión, parte de una política de comunicación que responde y es responsable con los ciudadanos. Ahí hay campañas de vacunación, ahí hay campañas de incentivo, ahí hay campañas de valores. Me gustaría que me digas, Carlos, ¿qué campaña es particularmente política y que diga, genera adhesión y que no establezca una información? Lo que pasa es que hay métodos y formas divertidas, como ¿Puedo contestar, señor secretario? Sí, por supuesto. Yo acuso, señor presidente. Es una publicidad meramente política. Absolutamente, Carlos, porque hay que responder al posicionamiento que se quiere hacer, que este es un gobierno corrupto. Y no te olvides que este gobierno representa a los ciudadanos y representa al Ecuador. Y por lo tanto, también es responsabilidad darle la otra perspectiva al ciudadano para que pueda concluir. Es su gobierno. Por ejemplo, cuando yo puse en una entrevista el otro día, Carlos, en el tema de la injuria calumniosa que seguí contra la señora Mónica Chuje, que ya vamos a tratar más yo no solo estaba defendiendo mi honra,
sino también la responsabilidad de cargo que represento, Carlos. Y hay que defender la fe pública. La gente cree en Rafael Correa, cree en su honestidad y cree que los ciudadanos que estamos en algún cargo público somos honestos, y tenía que dejar aclarado que así es. Entonces no es menor, cuando hacemos esta campaña yo acuso, presidente, lo único que está robado, le estamos diciendo a los ciudadanos, no te dejes engañar, este no es un gobierno corrupto, puede haber funcionarios corruptos, puede haber fallas, pero no es un gobierno corrupto, es un gobierno que combate la corrupción. Pero en esa necesidad de reivindicar la honestidad y la transparencia, también se percibe y se dice que el gobierno bloquea todo ánimo de fiscalización. Dame un ejemplo. No, yo estoy trasladándole, por ejemplo, vamos, el tema del ex fiscal. ¿Qué pasó? Que se bloqueó la fiscalización y eso fue conocido porque incluso hubo un resquebrajamiento en el propio bloque. Pero eso es la asamblea, mira quiénes votaron y saca conclusiones. Nosotros no podemos bloquear o no bloquear. Ahí hay un bloque que representa al movimiento país, pero mira con cuántos votos se bloqueó esa fiscalización. O sea, ahora, la fiscalización no significa no investigar. Este gobierno ha sido el más escrutado. Por favor, yo no tengo las cuentas aquí, pero ¿cuánta yo digo fiscalización de juicio político, ojo. Por supuesto, ha sido uno de los gobiernos más fiscalizados. Permanentemente, millares de información son pedidas a diario a todos los ministros. Ok, pasemos a otro tema, señor secretario. Medios incautados. Se mencionó los medios incautados y cada funcionario tendrá que rendir cuentas de la administración y de los modelos de gestión de esos medios incautados. Pero el espíritu de los medios incautados era venderlo y devolver la plata a los acreedores, a los depositantes, al pueblo ecuatoriano que perdió la plata en esos depósitos. Pero a la hora del té los medios ya han pasado algunos años y los medios incautados no se han vendido. Bueno, se ha vendido una parte a los empleados, ¿no es cierto?, parte de la política. Dentro del plan estratégico, los que manejan el fideicomiso, no más impunidad, establecerán los procesos de venta. Yo creo que ya se están haciendo negociaciones internacionales, valoraciones, no te sabría decir la fecha exacta. Sin embargo, la valoración ya está. Sin embargo, están rindiendo también recursos para el Estado, así que no hay tampoco pues una urgencia de decir vendamos esto rápido porque no lo sabemos manejar. Hay gente que tiene mucha capacidad para manejarlo y además es importante porque se pueden generar contrapesos sociales, generar contenido socialmente más positivo, generar campañas de valores ciudadanos, etcétera. Entonces, mientras trataremos de que esos medios también contribuyan socialmente al país. ¿Contrapeso social o contrapeso político? Porque también pueden ser entendidos como medios para poder responder. Bueno, tienen que responder los que hacen el contenido. Yo veo, por ejemplo, veo TC a veces los espero que vea Pulso Político. Los noticieros, eventualmente te he visto, Carlos, no siempre, porque no siempre he tenido la oportunidad, probablemente estoy en alguna actividad. Pero veamos los contenidos, ¿no es cierto? Y veamos si realmente están dedicados a defender a un gobierno o a veces también, como todo derecho de comunicador, a defender la verdad, ¿no? Ok, vamos ahora entonces, una vez que hemos pasado el tema del gasto electoral, no del gasto electoral, de la publicidad, el tema de los medios incautados, vamos ahora a lo que es la libertad de expresión y responsabilidades. Se habla y se critica al gobierno nacional un alto estilo confrontacional. Si me permite usted, señor secretario general, hablar del presidente Rafael Correa como un producto electoral, dentro de las características de ese producto electoral, bajarle los decibeles, la confrontación, ¿es quitarle la esencia? Mira, son personalidades, son caracteres, es como pedirle a una persona que tenga su carácter pasivo, ecuánime, lento, para expresarse que a efecto de tener mayor simpatía popular se convierta pues en una máquina de confrontación. Él es así, siempre fue así, es su estilo, y yo te diría que básicamente más que confrontador es un hombre que plantea las cosas del color que son y a veces probablemente no estamos acostumbrados a oírlas tan crudamente determinadas cosas, al pan pan y al vino vino. Entonces, francamente yo de confrontación gratuita no veo. Yo creo que se confronta la verdad, se confrontan los atavismos, se confronta el pasado, se confronta las formas de proceder equivocadas frente a una sociedad que tiene que mirar hacia el frente, ganar en autoestima, ganar pues en franqueza en el quehacer social, político, exigir una nueva forma de hacer política, no por los ánimos de dañar un gobierno, dañar un país. Por ejemplo, esta campaña permanentemente de desconfianza, de desinversión
inversión, de desequilibrio, de aumento de precios, genera conductas sociales. Y eso hay que combatirlo. Y en eso creemos firmemente, Carlos. Ok, pero vamos a lo siguiente. El presidente Correa, en sus orígenes de la política ecuatoriana, en los orígenes de él, me refiero a su génesis político, entró en un ambiente donde los partidos políticos habían perdido completa credibilidad. Y ahí tenía un gran espacio. El tema es que él prácticamente les ha puesto una cruz, un RIP, descanse en paz, en inglés por sus siglas, pero ahora ha buscado, o se entiende, o se percibe, o se ve, que está confrontando con los medios de comunicación, y alrededor de esta confrontación, llamémosla de la manera que la querramos llamar, entre ejecutivo, medios, ejecutivo, se actualiza un gran debate, y ese gran debate es el de la libertad de expresión. Se dice que este gobierno quiere tener toda injerencia en los distintos poderes en la Asamblea, poderes en la justicia, poderes incluso en los medios de comunicación, para generar una autocensura. Permítame leerle o citarle a Alfredo Negrete en su artículo de Diario El Comercio de jueves 8 de diciembre, que dice: la magnitud monetaria, se refiere a la demanda del ciudadano Rafael Correa, que coincidentalmente es presidente, en contra de los directivos del Diario Universo y los directivos, y el director de opinión Emilio Palacio dice: la magnitud monetaria oculta una situación aún más grave contra la libertad de opinión, como es la aceptación de la figura de autoría coadyuvante y la solidaridad de los directores sobre los contenidos de las columnas de opinión. Estos dos elementos de ratificarse, se refiere si la casación falla en favor de Rafael Correa, de ratificarse, constituirían un precedente jurisprudencial para la censura previa a todo artículo que roce con la majestad del poder. Señor secretario. Mira, es una figura jurídica que no siempre tiene aplicación. Yo creo que aquí no hay que hacerse los mojigatos. Una cosa es que casualmente en un medio alguien apareció y dijo una injuria y ofendió, y otra cosa es que expresamente parte de la política editorial sea establecer líneas que conduzcan hacia eso. Le pongo un ejemplo muy sencillo: los programas estos amarillistas de chismes y comentarios. Cuando un medio plantea un programa así, contrata personas que tienen ese perfil, que tienen esa lógica, esa forma de comunicar, hay una corresponsabilidad, porque yo en mi espacio de programación creé un programa así, busqué los talentos así y permití que se lleguen a determinados límites. Entonces, en el caso del Diario Universo, el planteamiento jurídico es que no fue una vez casual, fue toda una tendencia, todo un tiempo, un número indeterminado de artículos que iban a esa línea. O sea, es permitir una línea de conducta editorial que vaya en ese sentido. Y esa fue la argumentación jurídica que fue demostrada durante el proceso. Yo no soy abogado, yo no estuve viviendo en el detalle del proceso, pero esa es lo que permite ir a la autoría coadyuvante. No es casual, pues no puede ser que un día, como yo soy dueño de un carro, te lo presté, te chocaste, yo soy autor coadyuvante. No, pero si yo tengo una compañía, por ejemplo de transporte, y sé que tú eres alcohólico, y sin embargo de aquello te doy permanentemente mi carro, yo soy coautor coadyuvante, porque sabía lo que tú estabas haciendo y la irresponsabilidad que podías cometer. Permítame entonces replantearle la pregunta para precisar y que la teleaudiencia también saque conclusiones de su respuesta. Okay. Esto significaría, señor secretario general, entonces, de que si Emilio Palacio hubiera escrito 1 o máximo 2 artículos o 3 artículos, simplemente la demanda del señor presidente de la República o del ciudadano Rafael Correa Delgado hubiese sido solo contra el editor de opinión y no contra el diario o los directivos del diario, porque no hubiera existido esa autoría coadyuvante, porque no se estaría comprendiendo que hay algo sistemático o una estrategia. Ese es el punto. Mira, Carlos, yo te voy a dar mi opinión personal. Este es un tema muy delicado, jurídicamente bien complejo, está en unas instancias determinadas y que no me corresponde hacer análisis jurídico muy profundo de aquello. Lo que te quiero diferenciar es que el argumento de coadyuvante tenía mucho que ver con la posibilidad o la facilidad de haber permitido que permanentemente se plantee una política editorial y de opinión dirigida a menoscabar la integridad, la imagen de un presidente y de un gobierno. Entonces, dado que era una forma de proceder,
los abogados creyeron conveniente esa figura y que fue acogida por los jueces, pero no me gustaría hacer mayor análisis de aquello porque no tengo los argumentos jurídicos suficientes y tampoco quiero equivocarme en profundidad, pero conceptualmente sí creo. Una cosa es una casualidad de un articulista que eventualmente bajo su responsabilidad escribió un artículo, además de opinión mentirosa, como en el caso de aquí, porque no era opinión, había una aseveración determinada. Se analiza dentro de ese contexto, pero ya cuando es parte de una realidad permanente, obviamente es otro el punto de vista. Okay. Vamos ahora, el tema de la ley de comunicación, se habla que la ley de comunicación es una herramienta para el gobierno tener injerencia. Hace poco en Colombia se está también debatiendo la ley de televisión, donde la conformación del Consejo, por cierto, tiene mayoría el Ejecutivo colombiano. Por ahí no pasa por la conformación, pasa por el ámbito de acción realmente, qué puede hacer o qué no puede hacer. En ese sentido se los ha criticado de que el gobierno nacional a través de la ley de comunicación quiere apoderarse, llamemos así, de la comunicación en el Ecuador. O sea, voy a hacerte una reflexión, ¿no? Los ciudadanos saben, entre comillas, ¿no es cierto?, que tenemos una constitución, porque hubo un amplio debate sobre aquello. Se la trabajó, se la promovió, se la sometió a aprobación de los ciudadanos, hubo campaña en contra, hubo criterios, se analizó. Sentimos que tenemos una constitución. La anterior que había simplemente estaba. Incluso recuerda cómo fue redactada y fue aprobada sin siquiera el concurso de los ciudadanos. Lo mismo sucede ahora. Tenemos una ley de comunicación que es muchísimo más dura, donde el Ejecutivo tiene mayoría para tomar las decisiones que quiera respecto a los medios. Sin embargo, hemos sido muy prudentes, muy cautos, muy responsables. La nueva ley de comunicación más bien le entrega a la ciudadanía esa posibilidad de enterarse de la realidad, de exigir verdad, de exigir consistencia, de exigir oportunidad, de exigir que no se injurie, y en aquel Consejo de Regulación que va a existir, el Ejecutivo va a tener una representación. ¿Usted me quiere decir que la ley actual es más dura? Es decir, la ley actual, la que viene de la dictadura, que hubo una reforma en la administración de Durán Ballén, es más dura y que eso les podría, si ustedes tuvieran mala fe, lo que me está diciendo, ya lo hubieran aplicado y hubieran cerrado medio. ¿Eso es lo que me está diciendo? Absolutamente. Un conocido mío, que no lo voy a nombrar, dueño de un medio de televisión, me dijo, sí, es absolutamente más dura, pero nunca se aplicó la ley. Y ustedes sí la van a aplicar. Y por eso queremos que no sea esta vez tan complicada. Pero tener un Consejo de Regulación que defienda los intereses de los ciudadanos. No te olvides que la comunicación en la edad moderna no es menor. Ya la sociedad es tan grande, tan dispersa, que no podemos hablar de uno a uno. Tenemos que hablar a través de los medios. Y esa es la maravilla de los medios. Esa capacidad de incidir a cientos, miles o millones de personas en un solo momento. Pero esto conlleva también la altísima responsabilidad, Carlos, de lo que se diga tiene que ser real, lo más cercano a la verdad, porque puede generar tremendas distorsiones en la sociedad. Eso te decía, por ejemplo, si permanentemente tú le dices a una ciudadanía, a una comunidad, que están mal, que hay inestabilidad económica, que hay inestabilidad política, la conducta hacia eso va reflejado a lo que tú crees. No inviertes, te aguantas, no compras. Entonces es mucha responsabilidad. Y hay pequeñas, grandes cosas. También en las radios de provincia. A veces el dueño de una radio cree que es dueño también de la honra del resto. Y si se enemista con un vecino o con una persona, utiliza la radio para denigrarlo. Pero el otro no tiene la radio. Entonces esas pequeñas, grandes cosas realmente hay que ponerlas en su sitio. Y yo creo en la importancia de la libertad de expresión profunda, Carlos, pero también la profunda importancia de ser responsable con el daño que puedes hacer a la sociedad o a un ser humano a través de un medio. Esa reflexión lo lleva entonces a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, Costa Rica. Claro, que todo el límite de libertad de expresión está en cuanto no ofendas la honra de un ser humano, su prestigio, su imagen, su buen nombre. O sea, ahí termina. O sea, la máxima viene de antes. O sea, tu derecho termina donde comienza el derecho del otro. Tu libertad de expresión no es ilimitada. Puedes expresarte en silencio lo que tú quieras, pero a través de un medio tienes que tener los cuidados necesarios de no afectar al resto, de no engañar socialmente. Como tampoco puede existir censura previa porque hay una responsabilidad ulterior. Absolutamente. Okay. De hecho, el señor editorialista Palacio del Universo tuvo tal libertad de expresión que pudo llegar a la infamia a ser presidente de la República. Jamás hubo censura previa, pero lo que dijo tenía que probarlo, o demostrarlo, o decir es mentira, una de las dos. Vamos al otro tema polémico, y voy a tener que correr, me encantaría de poder extenderme más, pero el horario del programa es de 1 hora. Vamos a ver este conflicto con Mónica Chuji. Y mientras pasa el reportaje, seguramente le van a servir el vaso con agua que está reclamando el señor secretario general.
En las últimas semanas, resaltó a la luz pública el juicio que el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, planteó contra la exsecretaria de Comunicación, Mónica Chujy, quien habría acusado al funcionario de ser el nuevo rico del país, por supuestamente favorecer a sus empresas, aprovechándose de su posición en el gobierno, a través de hechos antiéticos. Estas versiones han sido desmentidas por Alvarado. Una injuria directa, una acusación de deshonestidad, acusándome que debido a y durante mi ejercicio en las funciones que estoy, me he convertido en un nuevo rico del gobierno. La querella planteada por injurias finalmente llegó a su fase final y el juez 14 de Garantías Penales sentenció a Chujy a 12 meses de cárcel y una multa de $100,000. Esto luego que la activista indígena no pudiera demostrar tales acusaciones durante el proceso. El ministro Alvarado acaba de confirmar que es un hombre de negocios, que es un hombre próspero y que tiene empresas de publicidad. Finalmente el funcionario de gobierno decidió perdonar a Chujy basándose en la figura jurídica de la remisión. Por lo tanto, la señora Chujy se puede ir tranquilamente a su casa. Sin embargo, el juicio interpuesto por Alvarado de manera privada terminó tomando una connotación política debido a la función que los involucrados tienen y se llegó a hablar incluso de persecución política. En este caso, una vez más se puso en el tapete a la libertad de expresión, un debate que cada día toma mayor fuerza. Entonces, nuevamente es oportuno plantear la pregunta sobre cuáles son los límites que tiene esta libertad de expresarse y a la vez, cómo se la puede regular para que no se la utilice como una herramienta de agresión que atente contra los derechos de los demás, sin coartar las libertades de los ciudadanos. No ha habido ninguna injuria calumniosa, simplemente he hecho uso del derecho a la libertad de expresión que me garantiza la Constitución, el Pacto de San José y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto es una opinión o esto es una acusación? Esto es un insulto a la dignidad humana. Ya no vamos a permitir más injuria, más calumnia. Hemos dicho basta y responderemos con la ley en la mano. Sin duda, este tema es un desafío que el Ecuador tiene por delante. Más allá de casos particulares de gobiernos de turno o de medios de comunicación, está el cómo lograr una sociedad equilibrada y coherente, que ejerza su libertad, pero de manera responsable, que también dimensione el poder de la palabra y que busque acceder a ella para fomentar la democracia. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. La decisión de perdonarla ya fue tomada. Y mi presencia en medio es solo para dimensionar por qué hubo una condena a sus injurias. Y termina diciendo Vinicio Alvarado, secretario nacional de la Administración, corrijo, disculpen mi lapsus, no es secretario general, secretario nacional. Jamás ha sido un problema personal. Yo no persigo personas. Me suena medio bíblico eso, señor secretario. Mira, Carlos, aquí, como dije en su momento, lo importante es que se establezca la verdad. No solo la verdad que fue el por qué emprendí el juicio, sino la verdad por qué inicié el juicio. Se trata de llevar un poco a la broma, a la simpleza, que porque me dijo nuevo rico. Realmente la señora Chujy trató de generar en la opinión pública un ambiente de que yo era deshonesto y que me había enriquecido debido a mi trabajo y durante mis funciones. ¿Debido a su trabajo en el gobierno? Exactamente, debido y durante mis funciones como secretario de la Administración Pública. Y me permitas, porque ya que has tocado este tema, Carlos, dentro de la entrevista que ella da en página entera, en un medio de gran circulación, que fue replicado en otros medios y además por el internet a nivel del mundo, cuando ella plantea que Vinicio Alvarado es uno de los nuevos ricos del gobierno, le preguntan concretamente, ¿nuevos ricos gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Cuáles son esos nuevos ricos? Entonces hice una lista grande. Empecemos por los hermanos Alvarado. Veamos con cuánto entrado y cuánto tienen ahora. A lo mejor lo tienen bien escondido. O sea, hasta para esto hay que ser un poquito, no importa que sea mujer, hay que ser valiente. La señora estaba tratando de decirme que yo he robado durante mis funciones y que a lo mejor lo tengo bien escondido. Dice, veamos con cuánto entraron y cuánto tienen ahora. O sea, esa simpleza de decir, yo le dije a un nuevo rico, él ha reconocido que tiene una empresa, no tiene nada que ver con la razón del juicio. Más adelante le vuelven a preguntar, Alvarado y Mera son el poder tras el poder. Lo lamentable es que el presidente confía en personas quienes les interesan los negocios, solo los business les interesan, quiso decir. Más adelante dice, ¿a quién le interesan los negocios y business? Ella dice, yo digo que hay sobre todo un nuevo rico en el gobierno. El periodista le vuelve a preguntar, ¿quién es? Vinicio Alvarado. ¿Y sabe lo que dice renglón seguido? Y lo digo por mi experiencia, dice Mónica Chujy, de haber pasado por el gobierno. Seguía insistiendo que es durante el gobierno. Él me dijo alguna vez que es él quien controla la publicidad y que la va a guardar celosamente.
y ahí reflexiona la señora Chují, ese rato entendí que su objetivo era sacar lo que más pudiera de sus negocios de la propaganda y de la publicidad. Y al final dice, ¿usted puede demostrar lo que acaba de decir? Lamentablemente no. O sea, se configura la injuria, su ánimo de dañar. Pero la muestra está en el manejo de la campaña del gobierno. No está diciendo en sus negocios privados, en el manejo de la campaña del gobierno, en todos los millones de dólares que se gastan. Habría que pedir que se haga una auditoría, transparentar los gastos, a dónde van esos fondos. Resulta pues que la señora planteó tamaña injuria, y tuve que, en defensa de mi honor, de la honra de mi familia, de la tranquilidad de mis hijos, y también de la fe pública, porque soy funcionario público, que represento un área importante en este gobierno, dejar claro que aquello es una mentira. Por lo tanto, emprendí el juicio, esto fue en febrero del 2010, va a tener un año, no es que hemos sido beneficiados, ha demorado todo el tiempo que ha necesitado aquello, hasta que hubo un veredicto y la señora es condenada a un año de prisión y pagar $100,000 de multa. Una vez que la verdad... De indemnización, no de indemnización, perdón, por daños y perjuicios. Una vez que la verdad quedó clara, que era mentira lo que había dicho, que no podía probarlo, tomé la decisión de perdonarla jurídicamente, porque a nosotros no nos interesa tener una persona presa, nos interesa tener la verdad en la calle. Eso es lo que hemos dicho. Ahora, dos cosas, doctor Alvarado. De la declaración de Mónica Chují dice, él me dijo que controla la publicidad particular, es decir, hubo una comunicación, dice, hubo una conversación personal. Dice que algún rato sí, ha hablado ¿Usted no conmigo. recuerda esa conversación? Perdóname, me voy a tener 5 años en el gobierno, voy a recordar un detalle de una conversación que no sé por qué la señora tendrá esa fijación. No lo sé. Okay. Bueno, pasemos un tema, yo en los temas de honor y dignidad los respeto mucho, y cuando ya hay un fallo de la justicia, pues yo ya... no está en mi rol poder ni cuestionar y mucho menos pues. Pero es importante un detalle, Carlos, solo a propósito de esto. Como yo he sido un funcionario muy cuestionado, muy escrutado, hasta cierto punto se han generado muchas suspicacias, muchas dudas alrededor de mis funciones, porque vengo de la empresa privada, y resulta un poco extraño, ¿no es cierto? Cuando viene un agricultor, un empresario agrícola y es ministro, qué bueno, tiene la experiencia. Cuando viene un médico privado que tiene una clínica, ministro de salud, qué bueno por la experiencia. Cuando viene un comunicador a ejercer el ámbito de la comunicación, se lo sataniza. ¿Por qué? Porque es el área que más les golpea eventualmente a quienes han querido dominar la opinión pública. En todo caso, para evitar aquello y dejar claro al interior, para mí mismo y ante la comunidad, yo pedí a la Contraloría que me haga un examen especial de todos mis ingresos y gastos, absolutamente, Carlos, de toda mi carrera, de toda mi función en el gobierno, teniendo que justificar hasta los $50 desde 2006 en adelante. Desde que entré hasta el año 2010 que se cerró. He pedido a las 2 administraciones de la Secretaría de Transparencia que me hagan exámenes especiales, no solo a mí, sino a mi empresa. Pero lo más ridículo, Carlos, y lo más evidente y claro, es que el negocio de la publicidad hay un anunciante y hay un medio. En este caso el anunciante, en cierta parte representado por la presidenta, en cierta parte, porque cada uno de los ministerios responderá por la inversión que hace, y hay un anunciante, y hay un medio. Los medios son los primeros que deben saber si hubo coima, pues. Que el primer medio que diga que ha habido una irregularidad, que salga a decir, sí, yo le di una participación de mis ingresos a Vinicio Alvarado. Que salga el primer medio, a pesar de que ellos saben que esto es mentira, porque ellos lo viven, Carlos. TC lo vive, Gama lo vive, Coavisa, Teleamazonas, El Universo, El Telégrafo, El Comercio, todos lo viven porque reciben la orden, ellos son los que facturan y a ellos les pagamos. Ellos deben saber si hay una coima, pero no lo dicen, porque prefieren generar y sembrar la intriga, y eso es lo perverso, porque ellos lo saben, Carlos. Entonces, entre un anunciante y un medio, ellos deben saber, pues, o si le dieron a la comisión la coima a la agencia de publicidad o me la dieron a mí. Ellos saben que no existe, pero sin embargo se permiten repetir, publicar ellos, y ellos se quedan callados. Ellos saben la verdad y no la quieren decir. Ok, es decir, hay fiscalización, hay auditorías, y los resultados de la auditoría son informes limpios. Y fiscalización también, porque me sometí a una investigación en la Fiscalía por la denuncia que hizo este señor Solórzano, que también se inventó de una trama y que también tendrá que ir preso por aquello. Exactamente. Okay. Pasemos a otro tema, doctor Alvarado, señor secretario nacional, porque ya se nos va terminando el tiempo. Bueno,
El próximo año es el año preelectoral, 2012, previo a las elecciones del 2013, ya lo he repetido varias veces. Me imagino que va a haber intensidad del gobierno, lo que el presidente de la República habla cada vez que estamos cercanos a las elecciones y cada vez que gana las elecciones, vamos a radicalizar aún más la revolución ciudadana. ¿Cuáles son los términos de radicalización de esa revolución ciudadana? ¿Qué es la revolución? La revolución nuestra: excelencia, rapidez, justicia, equidad, excelencia creo que ya te dije al principio. Eso se va a radicalizar. Mejores universidades, mejores profesores, mejores hospitales, mejores escuelas, hidroeléctricas, energía alternativa. Eso se va a radicalizar. Ojalá hubieran elecciones más seguidas para que de esa forma se responda a los ciudadanos. Ahora, pero señor secretario, el tema no solo pasa por recursos, el tema pasa cómo administramos los recursos y qué tan eficientes son los modelos. Ustedes tienen indicadores de gestión por resultados, que es el famoso GPR, tienen los indicadores de gestión y eficiencia del Estado, etcétera, etcétera. Pero quieren mejorar, porque no todo es color de rosa, porque vamos, no estamos en Alicia del País de las Maravillas tampoco. Mira, los gobiernos esencialmente son políticos porque toman decisiones para el bien común. No necesariamente todo implica retorno en renta, pero sí implica eficiencia. O sea, la correcta asignación y la mejor rentabilidad del dólar invertido. Es decir, dice que la posición política de un gobierno se ve a dónde asigna los fondos, pero no solo por ello, sino también el mejor uso de cada dólar dentro de esa asignación. Porque eso genera rentabilidad social, eso estamos claros en conceptos de economía y de sociedad. Correcto, o sea, yo puedo hacer un hospital en la cumbre del Cotopaxi, pues, y cuya renta social es mínima. Entonces claro, hay que hacerlo bien, rápido y bien enfocado. Entonces, para aquello, para que tengamos una gestión correcta, hemos venido trabajando en un proyecto que se llama Gobierno por Resultados, que va acompañado de una herramienta tecnológica que es el gran Balance Scorecard o tablero de control. Entonces se van a capacitar cerca de 4.000 funcionarios públicos. ¿Qué aporta en esto? Vamos a tener un gran tablero de control. Es decir, nosotros tenemos un gran plan nacional del buen vivir, tenemos las agendas sectoriales y tenemos los proyectos que soportan aquello. Pero estos proyectos, para que logren eficiencia, tienen que ser adecuadamente realizados en el tiempo adecuado y con la inversión adecuada. Entonces, esta herramienta nos permite dar un seguimiento minucioso, detallado a los avances de cada uno de estos proyectos a efecto de lograr los objetivos. Es decir, una escuela no solo de educación, disminuye analfabetismo, genera acceso de oportunidades para el desarrollo humano. Pero no hablemos tan solo de lo bueno, que eso ustedes nos lo dicen en el Enlace Ciudadanos y en los spots publicitarios, que son bastante creativos, por cierto, y tengo que felicitarlo públicamente por eso, porque tengo un máster en lo que es la creatividad. Bueno, hay grandes equipos que nos apoyan. No, evidentemente, sí, pero las ideas en central. Pero vamos a lo siguiente, hablemos de los puntos críticos del gobierno, porque no todo es color de rosa. El tema de salud, por ejemplo, hay inversión, pero está probado que no solo es cuestión de asignar recursos, el tema también es de modo de gestión. Claro, todo esto requiere, y me va a decir, de un proceso, pero ahí hay un punto crítico, señor secretario nacional. Mira, es una linda pregunta, porque, o sea, una de las áreas más descuidadas, más maltratada era la salud, entre otras, ¿no es cierto? O sea, había un abandono total, era realmente paupérrimo el servicio, la calidad de los hospitales. Lo primero que se hizo fue recuperar eso, ¿no es cierto? La infraestructura, el equipamiento. Fíjate que de 15 millones de atenciones se convirtió en 35 millones de atenciones al año. Eso obviamente generó una saturación. Entonces, una vez que estamos mejorando el equipamiento, la infraestructura física, el número de médicos, la hora de atención, estamos trabajando ya, y es un plan que lo viene desarrollando y ya lo revisamos, si no me equivoco, ayer con el ministro, un lindo plan de los modelos de gestión de administración ya dentro de los hospitales. Por ejemplo, centrarse en lo más importante, la previsión del servicio de salud. Se pueden tercerizar, por ejemplo, lo que se llama hotelería, alimentación, limpieza. Por ejemplo, aumentar en tecnología, para que en un laboratorio puede tomar la placa de rayos X, pero me la pueda leer en una central de radiología. Por ejemplo, el examen lo tomo aquí, pero no tengo que tener laboratorio, tengo un laboratorio centralizado. Tratar de tener administraciones extranjeras, entregar todos los hospitales de una administración global para que sirva como modelo para poder replicar en todos los hospitales. Entonces, la segunda fase de la salud es mejorar los modelos operativos de gestión interna en los hospitales, para que esa rapidez, para que haya centro de costo, para que no estén hospedados personas que inútilmente tienen que estar hospedados, para que la medicina preventiva funcione mejor, para que la atención primaria en los centros y subcentros se resuelva más rápidamente y no tenga que ser derivada a un hospital. Entonces, te pongo un ejemplo. Alguien va con una pequeña afección a un centro de salud,
y no tienen cómo hacerle la prueba de sangre. Entonces lo derivan al hospital. Como ya llegó al hospital, ya se quedó también en el hospital, cuando se pudo haber solucionado. ¿Qué otro punto crítico tiene el gobierno? Ya hemos detectado el tema de salud, pero también nos ha dado la receta de cómo salir de la crisis. Esto vamos a ver si se da. El tema, ahora, ¿qué otro punto crítico hay en la gestión del gobierno? Yo pienso que muchísimo. Por ejemplo, tener el orgullo de decir que todos los graduados a nivel nacional tienen el mismo estándar de conocimiento. Aún, incluso en la educación fiscal, hay escuelas cuyos graduados tienen mayor posibilidad de entrar a la universidad y escuelas o colegios cuyos graduados están en desventaja por la calidad de educación. Tener estándares de educación homogenizados, tener mejor cualificación y tener un rigor más crítico para el ingreso a la universidad, para derivar gente más a carreras técnicas y no tener sobresaturación, por ejemplo, de administradores de empresas, etcétera, cuando no tenemos una velocidad en creación de nuevas empresas. Entonces, hay muchísimas cosas que cambiar. Entonces, un poco volviendo al inicio, ¿hasta cuándo el estilo confrontador? Bueno, hasta donde venga el cambio. No estamos administrando un sistema, como dice el presidente, tenemos que cambiar el sistema. Ahora, dar un salto no cuántico. Es una época de cambio, es un cambio de época, dijo el presidente de la República, en UNASUR lo están replicando, etcétera, etcétera. Pero en el caso, en el evento, en el supuesto que gane el presidente de la República las próximas elecciones, ¿qué cambiará en el estilo presidencial? Mire, yo creo que el estilo es un tema relativo, Carlos, y si tú quieres, incluso hablando desde la perspectiva política, probablemente no le corresponda cambiar el estilo. Si hacemos pues el reflejo de la opinión ciudadana, las encuestas, que tú has hecho referencia, en los 2 últimos meses, por ejemplo, el perfil de opinión que hace una ponderación respecto de las votantes de Guayaquil y Quito, tenemos 80% el mes pasado y 79.7%, diríamos no cambiemos nada. No, hay mucha responsabilidad, hay que cambiar mucho. Por ejemplo, un punto importante, la excelencia. Hoy día vimos la presentación de la Ciudad del Conocimiento en Urcuquí. Qué cosa más maravillosa, cómo nos proyecta a una ciudad de futuro, a un país de futuro. Por ejemplo, este centro de asistencia y seguridad, el 911 unificado. Estamos dando los pasos iniciales, pero combatir con fuerza, por ejemplo, la inseguridad, la delincuencia, con mucho más severidad, con mucho más agresividad, con mucho más equipamiento, con policías mejor cualificados, nuevos policías formados. Hay mucho por hacer. Y digamos, no para nosotros, para que la ciudadanía, cuando este gobierno se vaya, sea que no le den la confianza o el que venga tenga las bases necesarias. ¿Cuántas hidroeléctricas se están haciendo ahora, Carlos? Lo que en la historia no se hizo. ¿Para quién es eso? ¿Para el gobierno o para el uso de los ciudadanos? En su respuesta tácitamente me está aceptando que Rafael Correa se lanza a la reelección. Ausente Lenín Moreno de la arena política, ¿quién sería su candidato a la vicepresidencia? Bueno, eso habría que evaluarlo. Yo creo que es muy temprano, no hay nombres... Pero ya veo afiches de Ramiro González en la inauguración de los hospitales al lado de la cara de Rafael Correa. Bueno, Ramiro es un tipazo, creo que está dando un cambio histórico en la seguridad social. Es una de las áreas mejor calificadas de los últimos tiempos. Creo que todos hemos podido percibir esa maravilla de atención, ese mejoramiento rotundo, esa cualificación de por fin sentirse orgulloso de ser miembro de la seguridad social. Entonces, pues será uno de los personajes que tendrá pleno derecho. Y eso le corresponde al área política estrictamente y en su momento y también al presidente de la República, pero si tú me permites, yo creo que Ramiro pues es un extraordinario miembro de este gobierno, así como hay mujeres valiosas, María Fernanda Espinosa, Natalie Celi, Ricardo Patiño, o sea, hay ¿No muchos... lo incluye a Diego Borja en esa lista? Insisto, yo creo que todos los miembros de este gobierno tienen algún nivel de cualificación, algunas aristas políticas, algunos detalles a destacarse y que perfectamente todos deberían ser tomados en cuenta en un momento dado. Ahora, su responsabilidad y su compromiso, señor secretario, ¿termina con las elecciones del 2013 o piensa continuar 4 años más? Porque por ahí me han dicho que ya está agotado. Mira, te digo una cosa, Carlos. Pocas cosas me ilusionan tanto como la transformación que está teniendo este país. Créeme que es maravilloso ver la satisfacción de la gente, que se refleja en expresiones de gratitud, pero también ver la cantidad de niños que pueden ir con orgullo a una escuela, que tienen uniforme, que tienen libro, que pueden sentirse con un desayuno escolar, personas que pueden ser atendidas en un hospital. Todavía falta mucho por hacer. Ese es el mejor retorno de la inversión de la vida de alguien. Pero sin embargo, no necesariamente todos estamos preparados para estar todo el tiempo en esa función. Como ciudadano ya me siento suficientemente orgulloso de lo que está pasando en el país, de lo que este gobierno está haciendo. Sí, ya puede decir misión cumplida, entonces ya se puede retirar. O está pensando de emigrar Vinicio Alvarado, el estratega, el técnico de la comunicación, a lo mejor a la alcaldía de Guayaquil.
en el 2014. Si fuera por decreto, sería uno de los sueños más grandes, poder servir especialmente a la ciudad que me vio crecer y donde viví, donde desarrollé toda mi vida. Pero es un tema que ni siquiera lo pienso, Carlos. Yo vengo a la vida privada, tengo una familia de la cual pues he perdido bastante tiempo de estar más cerca. Pero insisto, el retorno ha sido suficientemente bueno, la ilusión suficientemente grande para mantener en esto. Lo evaluaré en su momento, como siempre lo he hecho en diversas ocasiones. Francamente lo he conversado con el presidente varias veces. Y será un tema que lo decidiremos más adelante. Y ya para terminar, señor secretario nacional de la Administración, sin perjuicio que dé también un mensaje a la ciudadanía, ¿seguirá en esa estrategia el gobierno entonces entre mercado-estado, estado-mercado para arrinconar a la izquierda nueva y excluir a la derecha radical y apoderarse de ese gran universo de las tendencias? Mira, haciendo una reflexión política, Carlos, nosotros no fuimos un partido político que luchó muchos años por llegar al gobierno y que son estructuras partidistas muy sólidas y que sus miembros han sido ya asambleístas o han sido diputados o han sido alcaldes. Nosotros irrumpimos en el ambiente político con el discurso claro del presidente, un discurso de transformación, un discurso coherente que ha sido aplicado en la realidad y que hoy estamos en una acción de gobierno y lo único que vamos a hacer con más fuerza es cumplir con el mandato popular de hacer el mejor gobierno posible, cuidar los recursos públicos, invertirlos de mejor manera. Y si aquello implica la desaparición de viejos actores, de viejas formas de hacer política, y los ciudadanos así lo aceptan, bienvenido, porque será la nueva patria, el nuevo renacer. No te olvides que todos los partidos se tienen que reinscribir, entonces si tienen ideas nuevas y mejores que las nuestras, serán los ciudadanos los que tendrán que decidir aquello. Señor secretario nacional de la Administración, muchas gracias y muy gentil por haber aceptado nuestra invitación, por cierto. Gracias, ha sido un gusto conversar contigo, Carlos, y con los ciudadanos que nos han podido escuchar durante este tiempo. Amigos televidentes, nosotros por hoy hemos terminado en este pulso político. Hemos conversado con el señor secretario nacional de la Administración, Vinicio Alvarado, para quien es el cerebro de la estrategia del gobierno y quien ha catapultado a Rafael Correa para blindarlo y ha hecho y hacerlo inmune contra la oposición política y mediática. En todo caso, señores amigos televidentes, como siempre en este programa, las conclusiones son de ustedes. Un fuerte abrazo, los espero el próximo domingo.